Ahora les voy a mostrar cómo simplificar la configuración de la base de datos utilizando las herramientas que Spring ofrece para comunicarnos con, en este caso, la base de datos. Recordemos que Spring es un framework. Hasta ahorita digamos que la conexión con base de datos la hemos estado haciendo de forma manual. Nosotros tenemos control sobre las conexiones, tenemos control sobre las sesiones que tienen que hacer para comunicarse con la base de datos, pero muchas de estas acciones eh, Spring las puede manejar sin que nosotros nos preocupemos por ellas. Aquí en el proyecto, en la página principal de Spring, hay un proyecto que se llama Spring Boot, y Spring Boot ofrece una serie de, digamos, mmm, se puede decir librerías o paquetes, ¿no? Dependencias a través de las cuales se puede facilitar mucho la configuración para muchas cosas. Digo muchas cosas porque realmente sí son varias características que Spring Boot nos ayuda a facilitar. Una de ellas es la conexión con base de datos mediante este proyecto que se llama Spring Data. En este caso, Spring Data, bueno, pues lo aquí nos dice el paquete, facilita el acceso a tecnologías para bases de datos relacionales y no relacionales, tecnologías de MapReduce, servicios en la nube, etcétera, etcétera. Y ofrece dentro de los módulos que están incluidos pues una gran cantidad de conectores para integrarse con diferentes bases de datos, diferentes tecnologías, ¿no? Y esto es justamente el proyecto que vamos a utilizar para facilitar la conexión con la base de datos, para simplificarla, y al mismo tiempo nos va a ayudar también a construir consultas a la base de datos de una forma más sencilla. Para empezar, primero hay que incluir la dependencia. Entonces, vamos a ir al archivo pom.xml y vamos a eliminar de aquí la dependencia de Hibernate, el ORM y la tecnología de pooling. Vamos a dejar el conector, y en esta parte, aquí se puede ver que ya estamos incluyendo algunos paquetes de Spring Boot. Vamos a incluir, por acá ya la tengo, la dependencia de ir a JPA. Este es el primer paso: eliminar las dependencias e incluir la nueva dependencia, ¿no? Guardamos. El siguiente paso, después de incluir nuestra dependencia, es eliminar la configuración que ya teníamos y reconfigurar las opciones, escribir de nuevo las configuraciones para adaptarlas ahora a esta tecnología de Spring Boot. Bueno, vamos a ir aquí a la configuración de la base de datos. Aquí tenemos por aquí esta configuración, y ahora estas dos configuraciones de Hibernate pues ya no las necesitamos, las vamos a eliminar. Es que quiero mover todo porque ahora de esta configuración se va a encargar Spring directamente, tanto de la configuración como de las sesiones. El siguiente paso es modificar el archivo de Hibernate. Bueno, por aquí ya pueden ver que yo ya no lo tengo, pero bueno, lo que tienen que hacer aquí es eliminar las propiedades de Hibernate. Vamos a eliminar que estas son algunas de las configuraciones que ustedes deben de tener. Hay que eliminar el archivo hibernate.properties y el template porque ya no lo necesitamos. Lo que vamos a hacer ahora es adaptar estas configuraciones de Hibernate a configuraciones de Spring. Una vez que ustedes copien y peguen las propiedades del archivo hibernate.properties, las van a copiar y las van a pegar en el archivo application.properties, van a modificar el nombre de las propiedades. Para empezar, la propiedad hibernate.connection.driver, esa se va, ya no la ocupamos. La propiedad hibernate.connection.url, esta se va a modificar por esta nueva propiedad, spring.datasource.url.
La propiedad hibernate.connection.username se va a modificar por spring.datasource.username de este lado. La propiedad hibernate.connection.password se va a modificar por spring.datasource.password. La propiedad hibernate.dialect se va a modificar por spring.jpa.database-medio platform. Y bueno, por ahí si tienen otra propiedad del show SQL, se va a cambiar por spring.jpa.show-SQL. Y bueno, creo que por ahí teníamos una propiedad del DDL auto. Esta propiedad de Hibernate se va a cambiar por spring.jpa.hibernate.ddl-medio auto. Se le aplica este valor. Estas son las nuevas propiedades para conectarnos con la base de datos que bueno, fueron adaptadas para la nueva dependencia de Starter Data. Recuerden, este archivo de properties no está en el repositorio. Lo que hay que hacer es copiar estas propiedades y pegarlas, porque ahora hay que decir al usuario que tiene que configurar estas propiedades. Aquí bueno, solamente dejamos las llaves y no los valores de las propiedades, para que el usuario sepa que tiene que crear o tiene que agregar estas propiedades al archivo application.properties, ¿no? Y guardamos los nuevos valores del archivo application.properties. Ahora, el siguiente paso es empezar a modificar un poco el código que tenemos, ¿no? Principalmente yo lo que voy a hacer es, bueno, voy a hacer un ajuste en los modelos, porque bueno, es un requisito al parecer que en nuestros modelos los ID o las llaves principales no sean enteros, sean de tipo long. Entonces yo le voy a poner aquí que este sea de tipo long, y bueno, este ID también, porque es la propiedad de getID, sea de tipo long. ¿Okay? Y es aquí donde empieza, digamos, la parte que puede resultar o puede parecerles a ustedes un poco más complicada, y es empezar a escribir el código que se requiere para que funcione correctamente el paquete de Spring Data JPA. Primero vamos a hacer una carpeta en nuestro paquete principal. Esta carpeta se va a llamar Services, y vamos a escribir aquí un archivo. Yo voy a hacer esta prueba con mi modelo de user, entonces yo le tengo que poner a este archivo user service.java, y vamos a empezar a programar. Aquí Visual Studio me pone automáticamente que es una clase, pero no vamos a hacer una clase, vamos a hacer una interfaz, ¿verdad? Una interfaz. Recuerden que la diferencia entre interfaces y clases es que las interfaces no tienen código o lógica. Lo único que tienen son firmas de la función, que es una firma de un método o de una función. Es el modificador de acceso, el valor que regresa la función, el nombre de la función, que en este caso lo voy a poner find, y los parámetros que recibe este método, que en este caso va a ser un long id. ¿Por qué un long id? Porque en ese servicio va a haber una función que se va a llamar find, y yo le voy a mandar un id, y yo lo que quiero es que con esto me regrese el usuario que encontró con ese id. Y voy a hacer por ahora también otra función igual public. Este me va a regresar un boolean, true o false, y le voy a poner save, y a este método le voy a pasar un usuario, porque este método lo que va a hacer es almacenar un nuevo usuario en la base de datos. Aquí me está marcando error, que user, bueno, aquí solamente porque hay que importar el modelo user para que este tipo esté conectado a nuestro modelo, y por ahora guardamos esta interfaz, este servicio. ¿Okay? El siguiente paso que hay que hacer es
voy a crear una carpeta también aquí en nuestro paquete que se va a llamar repositories o repositorios, y voy a crear un archivo igual también como un servicio de usuarios. Este se va a llamar user repository.java. Okay. Y este user repository también me dice que es una clase, pero yo en este caso tampoco quiero una clase. Yo quiero una interfaz también. Y ahora, este user repository es especial porque no es solamente un repositorio, sino que extiende una de las clases que están incluidas en el paquete de JPA, que es un JPA repository, ¿no? Y este repositorio, como es un repositorio de usuarios, necesitamos que va a ser un repositorio de usuarios y que cada usuario se va a identificar por su ID, que es tipo long. Aquí igual me marca un error. Quick fix, solamente importar el modelo user. Y por ahora esto es todo lo que se necesita, ¿no? A los repositorios hay que ponerles una anotación especial para que, digamos, Spring sepa cómo manejarlos, ¿no? En este caso, esta anotación es @repository, ¿no? Porque le estamos diciendo explícitamente que esta interfaz o este código de aquí es una implementación del repositorio JPA y hay que manejarlo, o hay que identificarlo como repositorio, tal cual como identificamos a veces los controladores, no como a veces, sino como identificamos los controladores. Bueno, esta interfaz hay que marcarla como un repositorio. Una vez que nosotros ya tenemos nuestro repositorio y nuestro servicio, pues ambos son interfaces. Falta implementar las interfaces. Recuerden que falta implementar la lógica que hay detrás de una interfaz. Yo voy a hacer aquí, a nivel blog, una nueva carpeta y le voy a poner implementations. Y en esta carpeta voy a empezar a implementar los servicios. Entonces voy a hacer un nuevo archivo, user service implementation.java. A diferencia del servicio, este sí es una clase que va a implementar el user service. ¿Okay? Y como es una clase que tiene que implementar user service, pues ¿qué hay que hacer? Pues hay que implementar los dos métodos que tiene user service. Otra vez, aquí me dice el error, me dice que la implementación tiene que implementar los métodos heredados, que es, en este caso es .find y .save. Quick fix, add un implemented methods y me agrega los dos métodos. ¿Okay? Voy a borrar la lógica que me agregó por aquí. Voy a eliminar también la etiqueta override, porque no estamos sobreescribiendo nada. Y en esta parte, lo que sigue es implementar estos métodos. Y aquí es donde tal vez puede resultar un poco confuso lo que va a pasar. Para que funcione esta implementación, yo tengo que pasarle el repositorio de usuarios, porque el repositorio de usuarios, a final de cuentas, lo que hace es conectarse con la base de datos. Este repositorio, por detrás, y es parte de las cosas implícitas que hace Spring, se va a conectar con la base de datos. Yo no le estoy diciendo explícitamente, yo no estoy haciendo ninguna sesión, estoy pasando ninguna configuración. De eso se va a encargar el paquete JPA. Simplemente extendiendo, diciéndole que este repositorio extiende JPA y marcándolo como repositorio, Spring sabe que este código de aquí se requiere conectar con la base de datos y él se va a encargar de todo lo demás. No tenemos absolutamente nada que decirle. Entonces yo necesito aquí, en esta clase, un objeto o una instancia del repositorio.
Para eso existe una anotación especial que se llama AutoWord. ¿Qué quiere decir esto de AutoWord? Quiere decir que cuando se crea una instancia del User Implementation, Spring automáticamente me va a inyectar en todos los métodos una implementación del objeto, una instancia más bien, pero yo no tengo que crearla. Yo en ningún momento voy a poner ni un repository ni nada, sino que Spring se va a encargar de inyectarla por sí solo. Es otra capa de abstracción que agrega Spring encima. Nosotros no tenemos que preocuparnos por instanciar objetos. Spring nos va a entregar por sí solos. Yo voy a llamar aquí este método find. Se va a conectar a un método dentro del repositorio que se llama getOne. Si se fijan, aquí ya me lo está recomendando. Es un método ya existente en JPA Repository que se llama getOne y recibe un long ID tal cual. Así lo vamos a implementar. Vamos a llamar al método getOne. Usamos aquí el ID, ¿no? Y en el método save, la única diferencia de este método es que vamos a llamar igual al repository. Hay un método también que se llama .save. Aquí me dice que este método save espera un argumento 0. Bueno, simplemente le vamos a pasar a un user. Y este método tiene que regresar un valor. Este método de save es especial, por así decirlo, porque lanza una excepción en caso de que el usuario no pueda guardarse en la base de datos. Entonces lo que yo voy a hacer es capturar esa excepción con un try catch, poner el repositorio, poner el método aquí. Si se ejecuta correctamente, voy a regresar lo que me pide la función, un true. Pero si sucede una excepción, es que algo falló y voy a regresar false. Aquí, bueno, aquí es buena idea que en algún momento hagamos un log de la excepción, ¿verdad? Para que sepamos por qué falló, digamos, este código. Y eso es todo lo que necesitamos para implementar el servicio. Ahora, tal cual como anotamos un repositorio, bueno, también la implementación de los servicios se anotan como servicios, ¿verdad? @service. Se importa automáticamente la anotación y esto es el código que necesitamos para conectar nuestra base de datos con Spring. Ahora, falta una cosa, falta probar este método, ¿no? Probar ahora estos métodos es más fácil. Ya no tenemos, como les digo, preocuparnos por lógica de algún tipo, lógica adicional. Porque ahora yo aquí en el controlador, tal cual como lo hice en la implementación del servicio, yo voy a hacer aquí el ejemplo en el home controller. Le voy a pedir otra vez que me inyecte una dependencia. ¿Cuál dependencia? Bueno, aquí creo que me equivoqué, nada más voy por acá. No, si es privado. Las dependencias de tipo que son de inyección de dependencias tienen que ser privadas. Ojo. Entonces en private le voy a pedir que me inyecte un user service. Y esto va a ser un servicio. Este user service, si se fijan, estoy pidiéndole más bien que me importe o que me inyecte una implementación de user service, ¿no? Yo tengo aquí mi user service, es una interfaz, pero pues Spring no me puede inyectar una interfaz, me tiene que inyectar el código, me tiene que inyectar una implementación que tenga lógica. Entonces, lo que va a hacer Spring es, va a buscar por todas las posibles implementaciones de este servicio. En este caso aquí hay una que se llama User Service Input, que está anotada por servicio. Entonces va a tomar esta información, la va a instanciar y me la va a inyectar en el controlador. Ahora, yo voy a crear aquí, como ejemplo, un nuevo usuario. User. Okay.
Y bueno, caso mi usuario tiene 4 valores que no deben ser nulos, o sea, 4 valores obligatorios. Entonces yo voy a ir acá al user.set first name, user set last name, user set username, y user set password. Muy bien. Y aquí es donde viene lo que nos facilita, digamos, la creación de lo que nos facilita el paquete JPA, y es que yo no necesito instanciar una sesión, ya no necesito pedir una nueva transacción, ni hacer commit, ni cerrar la sesión, no. Yo simplemente voy a llamar al service. Ese service tiene una función save, que lo tengo que pasar, que me acepta un usuario, aquí está el usuario, solo voy a pasar. Y esto es todo lo que se ocupa para conectar, para conectar la base de datos y a guardar el nuevo usuario, ¿verdad? Voy por aquí a empezar una instancia de Workbench nada más para hacer la prueba. Ok, aquí me falta iniciar el servidor de base de datos. Aquí ya lo inicié. Ahora sí me conecto. Ok, me equivoqué con la contraseña, lo voy a buscar por acá. Muy bien. Aquí está. Aquí está la tabla de usuarios. Ya debe de haber por aquí algunos usuarios. Bueno, de hecho aquí posiblemente ya va a marcar un error, pero lo voy a dejar así para mostrarles el ejemplo. ¿Por qué va a marcar un error? Porque en mi caso, si ustedes ven aquí la base de datos, el username debe ser único. Aquí está, username unique, y yo le estoy pasando aquí otro usuario con el mismo username, entonces me debe marcar un error, pero igual vamos a probarlo. Voy a correr el servidor de Spring. Aquí está diciendo que ya empezó la conexión, que ya agregó, ya empezó la conexión con la base de datos, ahora está utilizando la dependencia JPA, bla bla bla. Aquí está el servidor. Voy por aquí. Voy a ir a localhost 80. Me muestra la página que creamos, y aquí aquí si se fijan me marcó el error, me dice ok, me conecté correctamente a la base de datos, pero me estás creando un usuario con un username duplicado. Entonces, simplemente aquí voy a cambiar algo como Yondo 1, voy a reiniciar el server, voy a guardar, voy a iniciar otra vez por si las dudas, porque me tardé en guardar este valor. Aquí ya empezó, creo. Voy a darle refresh por acá. Aquí ya me puso la consulta, insert into users. Si yo voy aquí a la base de datos, vuelvo a ejecutar, aquí se agregó el nuevo registro. Esta es una forma en la que Spring, digamos, facilita la creación digamos, la conexión con la base de datos, porque nosotros ya no tenemos explícitamente que preocuparnos por nada. Spring por atrás se ocupa de toda la conexión, se ocupa incluso del manejo de errores, si llega a haber un error en la transacción de la base de datos, de manejar el error correctamente. Si se fijan, antes si sucedía un error en la base de datos, me marcaba el error y ya no me mostraba la página. En este caso, en la ejecución anterior hubo un error, te duplicaba el username, pero no se murió el servidor. Me siguió mostrando la página y me marcó aquí, oye, pasó un error. Entonces, lo que podemos nosotros hacer aquí es capturar la excepción y mostrar un mensaje de error al usuario de una forma, digamos, más correcta, y no simplemente enviar toda una pantalla de fallo
y bloquear, por así decirlo, completamente la ejecución del servidor. En resumen, ¿qué es lo que hicimos? Actualizamos las dependencias, actualizamos la configuración, actualizamos las propiedades del modelo, en este caso el ID, que tiene que ser long. Implementamos un servicio, bueno, más bien, definimos un servicio en una interfaz con dos posibles funciones. Aquí podemos escribir todavía más funciones. Definimos una interfaz de un repositorio para usuarios. Implementamos el servicio, las dos funciones, conectándolos o utilizando los métodos que nos ofrece el repositorio. Y probamos el servicio. Ahora se preguntarán, bueno, ¿y en un repositorio qué funciones hay? Yo no estoy viendo aquí nada de código en Java, yo no estoy viendo nada de una implementación. O sea, ¿cómo puedo yo saber qué métodos tiene el repositorio? ¿Cómo puedo yo saber la lógica? Primero, la lógica no tienes tú que preocuparte de nada. Spring la maneja por sí solo. Y una forma de saber qué métodos tiene un repositorio es, bueno, leyendo la documentación de Spring, donde define qué es un JPA repository, que en este caso es documentación. Aquí podemos ver la interfaz repository y estos son los métodos que tiene: find all, get one, save all. Aquí tenemos por acá otros más. Por ejemplo, aquí te dice estos métodos los hereda de este otro repositorio, se llama find all. Estos métodos los hereda de un CRUD repository, que es count, delete, exist by id, find by id, save. Y estos los hereda de query by example, count, exist, blah, blah. Pero también estos métodos, por ejemplo, este CRUD repository es otra interfaz que tiene más métodos. Y esta interfaz hereda métodos también de otra interfaz que se llama repository. Si entramos por aquí, bueno, aquí no me muestra es creo que es aquí en CRUD repository. Sí, bueno, aquí en este caso no me mostró los métodos, pero aquí repository tiene todavía un par de métodos más que heredan a las clases hijas, ¿no? Estos son algunos de los, es que en la documentación se pueden ver algunos de los métodos que ustedes pueden usar para realizar consultas a la base de datos. Y todos estos métodos son sin lógica. Ustedes no tienen que escribir lógica a menos de que requieran algún método un poco más especializado. Spring se encarga por sí solo de tomar esta firma de esta función y realizar la consulta a la base de datos de forma automática sin que ustedes tengan que escribir nada de lógica. Es una forma en la que Spring, digamos, agrega una capa de abstracción encima y para que ustedes se centren en lo principal, que es cómo implementar la lógica principal de su aplicación.